habita en nosotros, oh Señor, la abundancia de tus dones y riquezas, y danos con ellos un corazón para poderlos dar, para repartirlos liberalmente, sin dinero y sin precio. Qué mejor es dar que recibir, qué mejor es dar, para repartirlos liberalmente, sin dinero y sin precio. Qué mejor es dar que recibir, qué mejor es dar. Sí, Señor, te abrimos nuestro ser, Señor, como un vaso, Señor, que tú has redimido, como vasos donde tú puedas derramar las riquezas de tu gloria, Señor. Llénanos de las riquezas de tu gloria, Señor. Oh, quítanos de toda escasez, quítanos de todo aquello que toma lugar tuyo en nuestros corazones, Señor. Oh, Señor, vacíanos de todo el mundo y las cosas que hay en el mundo. Llénanos de tu riqueza, de tus dones. Haz nuestros corazones capaz de recibir todo lo que viene de ti, Señor. Porque queremos ser tu expresión, queremos ser tu testigo aquí en la tierra. Queremos ser tu iglesia gloriosa, que te expresa a ti en toda tu belleza, en todo tu poder, en todo tu amor. Señor, llénanos de ti, Señor. Y en esta noche, Señor, unge tu palabra y úngenos a nosotros para que podamos hablar y podamos oír y podamos recibir tu palabra, ser perfeccionados en tu propósito, ser ganados para tu propósito. Te pedimos, Padre, que tú lo hagas esto por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén, hermanos. Vamos a continuar entonces esta noche. Entonces estamos compartiendo, como dice acá el título, siempre hacemos un pequeño repaso hasta donde hemos llegado. Estamos compartiendo la edificación de la iglesia, o sea, el tema es la edificación de la iglesia, porque entendemos que ese es el propósito de Dios en esta era, edificar una casa para Dios. Esta iglesia es el tabernáculo de Dios con los hombres, y finalmente vemos que este tabernáculo es la nueva Jerusalén que va a descender del cielo de Dios como una novia ataviada para su marido. Y ahí va a vivir Dios con toda su gloria en nosotros. Y a través nuestro va a expresar toda su gloria y va a ejercer su gobierno en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Pero esta nueva Jerusalén está en el proceso de ser edificada. Y vemos en el Nuevo Testamento que Dios, el Padre, es el que proyectó este plan y tiene una manera de llevarla a cabo. Es su economía, como dice el apóstol Pablo, una administración que Dios está llevando, un plan que Dios está llevando, una edificación, también traduce Reina Valera en 1 Timoteo, es la edificación de su casa. La economía significa, eco es la casa y nomía es la ley, o sea, los principios que gobiernan la edificación de la casa de Dios. Dios planeó todo, así como David planeó todo, pero Dios no le permitió edificar el templo para el Señor, sino que su Hijo, que representa a Cristo en este caso, su Hijo edificó la casa para el Padre. Entonces vemos que Dios es el proyectista, pero acá en el punto B vimos que Cristo, el Hijo del Dios viviente, edifica su iglesia. Como Él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Y vimos que Cristo edifica su iglesia
Primero, ¿cómo? Preparándose como el material para la edificación. No puede haber casa de Dios si no hay una humanidad conforme a Dios. Y como los hijos de Adán todos hemos caído en pecado, en corrupción, el Hijo del Dios viviente, el Hijo eterno de Dios, primero tuvo que hacerse hombre. Y cuando Él estuvo en la tierra, Él es el tabernáculo de Dios con los hombres. Pero ese tabernáculo de Dios, esa humanidad que Cristo adquirió, bueno, no es tan largo, pero Cristo a través de su encarnación, vivir humano, a través de su muerte que aniquiló al viejo hombre y que redimió a la iglesia, a través de su resurrección que glorificó su ser en un nuevo hombre y en su ascensión que lo elevó a Él como cabeza sobre todas las cosas. Ahí está el hombre, el nuevo Adán, el segundo hombre. Ahí está la cabeza de este nuevo hombre. Pero Él tiene que edificar ahora, a partir de su ascensión, Él edifica su complemento, su Eva, a partir de todo lo que Él es y todo lo que Él logró. Ahora, como dice acá el punto 2, Cristo edifica su iglesia ¿cómo? Dispensándose, transmitiéndose en sus redimidos por su espíritu en todo lo que Él es, todo lo que Él logró en su encarnación, vivir humano, muerte, resurrección, ascensión, como en su ministerio sacerdotal celestial para producir su iglesia y constituirla con los frutos del Espíritu, conformándola a su imagen. Entonces, la primera experiencia que nosotros tenemos del Espíritu es que nosotros somos conformados a la imagen de Cristo con las características de Cristo. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo, a través del cual nacemos de nuevo, somos transformados, somos renovados y somos conformados a la imagen de Cristo. Por eso en el Nuevo Testamento vimos que al Espíritu Santo se le denomina de una manera nueva, el Espíritu de Jesucristo. Como dice Pablo, por la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, porque toma de Cristo y aplica a sus redimidos. Y la iglesia pasa de ser no solamente la iglesia, los llamados pasan a ser el cuerpo de Cristo, los miembros de Cristo. Entonces, siempre recalco esto porque es muy importante entender que la iglesia es la parte externa. Todavía tiene la vieja humanidad. Pero cuando la iglesia experimenta el Espíritu de Jesucristo, se va conformando a Cristo para llegar a ser, madurar para ser el cuerpo de Cristo. Y ahí sí, en el cuerpo de Cristo no hay esclavo, ni libre, ni mujer, ni varón, sino que Cristo es el todo y en todo. Estamos pasando de ser solamente la iglesia a ser el cuerpo de Cristo. Y Cristo y la iglesia serán el tabernáculo de Dios, donde Dios va a vivir y se va a expresar por la eternidad. Entonces, lo primero que vimos en este proceso es que Cristo, cuando resucitó, sopló su espíritu en sus creyentes. Ya en Juan capítulo 20 vimos que los creyentes ya recibieron el espíritu del Cristo resucitado. Ya nacieron de nuevo. Ya tenían la vida de Cristo. Ya podían decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo ya estaba en ellos como una nueva persona. Y habíamos comparado el policía, ¿recuerdan? Para tener un policía tenemos que tener primero, ese policía tiene que existir como hombre. Y así también la iglesia tuvo que existir como el nuevo hombre. Pero después el policía, para funcionar como tal, necesita ser equipado con el armamento. Pero lo bueno es que primero sea transformado en un buen hombre, porque un mal hombre equipado con el armamento, sabemos cuál es el resultado. Entonces necesitamos primero la experiencia del Espíritu de Jesucristo que nos llene de los frutos del Espíritu. Pero también necesitamos el equipamiento. Por eso vemos que en capítulo 2 de Hechos, la iglesia también recibió
la llenura del Espíritu Santo. Y cada vez que eran llenos del Espíritu, algo ocurría. O hablaban con denuedo, o hacían milagros, o se traducía en una expresión exterior, en una manifestación sobrenatural de poder, como dijo el Señor, y me seréis testigos cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, la segunda experiencia que la iglesia necesita es ser llena del Espíritu Santo, a través del cual el Señor los equipa. Dice, Cristo edifica su iglesia distribuyendo a los miembros de su cuerpo dones espirituales del Espíritu, equipándolos para la obra en beneficio de la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, una cosa es ser, otra cosa es ser revestido del poder. Y hoy vamos a ver que este policía, la iglesia también necesita ser perfeccionada o entrenada como un policía. Tiene la persona correcta, tiene el armamento correcto, pero le falta el perfeccionamiento o el entrenamiento para que sepa usar el arma, para que sepa usar todo el equipamiento. Entonces la palabra de Dios también nos muestra que Cristo, a través de su Espíritu y a través de ciertos hombres que están en el cuerpo de Cristo, perfecciona a la iglesia. Entonces el punto 4 sería: Cristo edifica su iglesia dando hombres dones a ella por medio de su Espíritu. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos claro esto. Necesitamos profundizar en nuestra experiencia de estas tres realidades espirituales. Uno, el que Cristo crezca en nosotros con su persona. Otro, que seamos revestidos del poder de los altos, llenos del Espíritu Santo. Y otro, que seamos perfeccionados. ¿Y en qué el Señor nos quiere perfeccionar? ¿En qué áreas? Especialmente, y vamos a leer como texto base acá, Efesios capítulo 4. Dice así la palabra: por tanto dice. Después vamos a leer del 4:1 en adelante, pero primero vamos a leer la mitad para arriba. Dice, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una huestes de cautivos. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él, está hablando de Cristo, Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Pablo está usando esta palabra ya de la escritura del Antiguo Testamento y lo aplica a Cristo. Que Cristo descendió de los cielos, se hizo hombre, murió, descendió al Hades y de ahí llevó cautiva los que estaban cautivos en el Hades, los llevó al tercer cielo. Y ahí, cuando él estaba en lo alto, dice, entregó, dio dones a los hombres. Estos hombres representan la iglesia. Entonces dice el 11, y él dio a algunos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces vemos aquí que a la iglesia el Señor le entregó dones, pero no son los dones que hablamos en la última clase, sino son personas, son creyentes, son miembros del cuerpo de Cristo. Y algunos de ellos son apóstoles, otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Con el fin de qué? De que ellos a su vez perfeccionen a los creyentes, a los santos, para que estos, los creyentes perfeccionados, estén en la obra del ministerio, la cual es la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces vemos esta cadena.
que tiene diferentes eslabones. Porque cuando Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, sí, Él lo hace, pero no lo hace directamente, lo hace distribuyéndose en ciertos hombres para que esto a su vez perfeccionen a todos los santos y que esto finalmente sean lo que edifican el cuerpo de Cristo. Entonces hoy vamos a empezar a mirar a estos 5 hombres dones. Yo quería hablar ya de los 5, pero por lo visto no vamos a tener tiempo. Vamos a mirar los apóstoles primero. Apóstoles en el griego quiere decir aquel que es enviado con una comisión o con una misión, con un encargo. Pero esta palabra apóstoles se usa de diferentes maneras en el Nuevo Testamento. No es que todo lo que diga apóstoles tiene el mismo sentido. Tiene el mismo sentido en el significado de la raíz de la palabra, que es un enviado con una comisión. Pero no es del mismo tipo. Entonces vamos a ver que Jesucristo es primeramente llamado el apóstol. Porque de Él, también Jesucristo es el evangelista. Dice que predicaba el evangelio de aldea en aldea. También Él es el profeta. También Jesucristo es el pastor. También Jesucristo es el maestro. O sea que de Cristo, de las habilidades de Cristo, proceden estas capacidades para que ciertos hombres, en una manera específica, puedan ejercer esas capacidades para perfeccionar a los santos. ¿En qué? También en estas mismas cosas. Para hacer de nosotros apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, de una manera más general. Pero vamos a mirar primero Hebreos 3, Hebreos capítulo 3, 1 al 6. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Entonces hoy vamos a considerar a Jesús como el apóstol, o sea, el enviado, y sumo sacerdote, ya hablamos la vez pasada de esto, de nuestra fe, de nuestra confesión, de lo que creemos, de las realidades en las que vivimos como creyentes, el cual fue fiel al que lo designó. ¿Quién lo designó? El Padre. Como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. La casa de Dios es el pueblo de Dios. Porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés. Así como el constructor de la casa, que es Cristo, tiene más honra que la casa misma. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más adelante. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Aleluya. Esa casa de la que Cristo es el apóstol, el constructor, esa casa somos nosotros. ¿Qué casa? La casa de Dios. Y pertenecemos a esa casa si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Aleluya, que somos parte de esa casa. Y Cristo es el que cuida y el que está edificando esa casa. Esa es la comisión que el Padre le entregó al Hijo de Dios. Entonces, vamos a mirar también en Juan 5:36, el Evangelio. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan el Bautista. Porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha apostolado. Así dice en el original. De que el Padre me ha enviado. Vemos también en Juan 6:29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios,
que creáis en aquel que Él ha apostolado, Él ha enviado. O sea, el Padre le envió a su Hijo con una comisión, que creamos en Él. Entonces, el 57, como el Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Como el Padre me envió. Eso también habla de el ser el apóstol de Dios para hacer nuestra comida. Juan 8:42. En muchas otras partes dice también que Él le envió, pero no usa esa palabra. Yo solamente busqué las palabras que tienen que ver directamente con el comisionado, el apostolado. 8:42 dice: Jesús les dijo: si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió, Él me apostoló. Él no vino por su propia iniciativa, sino que Dios, su Padre, le envió. Juan 10:36. A quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas, porque dije, yo soy el Hijo de Dios. El Padre le santificó, o sea, le apartó y le apostoló al mundo, le envió al mundo. Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Entonces Él representaba genuinamente y cabalmente al que le envió, a su Padre, en todo lo que hacía y en todo lo que decía. No, ay, qué persona maravillosa la del Señor. Juan 17:3, y en esto tenemos que ser perfeccionados. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, para tener vida eterna fue enviado Cristo, para que nosotros creamos, le conozcamos. En el 8 dice, versículo 8: porque yo les he dado las palabras que me diste, le dice a su Padre, y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Creemos que Él es el apóstol. Amén. El 21, para que todos los creyentes, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que Él es el apóstol, que tú me enviaste. Entonces el 25 también: oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Qué maravilloso tener ese testimonio en nuestro corazón, de decir que Él, realmente reconocemos a Él que fue enviado por el Padre. Nadie pudo cautivarnos como el Señor. Juan 20, 21 y 22. En su resurrección, dice: Jesús entonces les dijo otra vez: paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces, así como el Padre le envió, también a nosotros nos envía. ¿Cómo? Teniendo la experiencia del Espíritu de Jesucristo. Ahora leemos: ¿para qué le envió el Padre? 4 al 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios apostoló a su Hijo, o sea, envió con una comisión. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces, para esto le envió, ¿verdad?, con esta comisión,
para redimirnos. ¿Cómo nos redimió? Colgando del madero. Y nos adoptó como hijos para que recibiéramos el Espíritu, como dice después ahí. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Qué maravilloso envío del Padre. Nos redimió, nos dio su Espíritu, nos hizo sus hijos. Amén. Primera de Juan 4:9. En esto se manifestó el amor de Dios para con nosotros, en que Dios ha enviado, el apostolado, a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él, para que Él sea nuestra vida, para que vivamos por medio de Él. El 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió, apostoló a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Propiciar quiere decir expiar, quiere decir calmar la ira de Dios. Él tuvo que morir en la cruz en sacrificio para hacer propiciación por nuestros pecados. Y el 14, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre apostoló a su Hijo, envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Amén. Esa es nuestra confesión. Retengamos nuestra confesión. La confesión que viene a ser nuestra realidad por recibir a Cristo como el apóstol de Dios. Entonces, en este sentido, por supuesto, no hay otro apóstol. El único apóstol es Jesucristo. ¿En qué sentido? En que Él vino a redimir al hombre, a ser el Salvador del mundo, a dar el Espíritu Santo, a hacernos hijos de Dios. Ningún otro es apóstol en este sentido, solamente el Señor Jesucristo, y por eso Él es el fundamento de esta edificación. El fundamento. Pero en otro sentido, tenemos a los 12 apóstoles. Y pongo ahí los 12 porque no hay 13. Entonces tenemos que entender que los 12 apóstoles recibieron una comisión que ningún otro recibió. Entonces vemos aquí en Lucas 6, 12 al 16. Esto es muy importante lo que estamos estudiando, porque de repente vamos a tener un encuentro con diferentes personas y vamos a tener la capacidad de decir, ¿verdad?, que Cristo es el apóstol de Dios de manera única en cuanto a la redención y en cuanto al dar del Espíritu, al hacernos hijos de Dios. Pero que también hay 12 apóstoles. Y dice en Lucas 6, 12. En esos días Él, Cristo, se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. ¿Cuántos eran sus discípulos? No sabemos. Eran muchos sus discípulos. Y escogió 12 de ellos. Aleluya, hermano. Se dan cuenta cómo la palabra es clara, es específica. Entonces llamó a sus discípulos, pero no todos sus discípulos recibieron este llamamiento. Escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Acá está todo, ¿verdad? Acá está todo en este versículo. Y cita a los 12 apóstoles. Entonces, con nombre y apellido, digamos, por acá parece que no tenían apellido, pero tenían algunos alias. Pero no vamos a leer esto, pero ustedes saben, los 12 apóstoles, inclusive Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor, dice el 16, pero escogió 12 apóstoles y no más. En Lucas 22, 14, cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Esta institución de la mesa del Señor no llevó a cabo con todos sus discípulos, sino que solamente con los 12 que a él había escogido, inclusive con Judas, aunque Judas se retiró en un momento dado de la cena del Señor. Entonces vemos que él con sus apóstoles. Luego vemos en Juan 14, 25. Estas cosas os he dicho estando con vosotros. Le dice a sus apóstoles, porque era la noche que estaba cenando con él. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que os he dicho. ¿Por qué es importante esto? Porque los apóstoles, ¿cómo ellos recordaron todas las cosas que dijo Jesús, que hizo Jesús, cómo, en dónde? Es por la ayuda del Espíritu Santo que ellos recibieron. Y el Espíritu Santo les ayudó a ellos a escribir todas las cosas que nosotros hoy leemos aquí en la palabra del Señor. No fue algo sobrenatural. A los 12 apóstoles les entregó esta capacidad de recordar todas las cosas que el Señor hizo y dijo. Entonces vamos a leer ahora Hechos 1. O sea, son cosas que solamente a los 12 se les atribuye. Hechos 1. El primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba. Después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que habían escogido. En estos 40 días, ellos el día de la resurrección ya habían recibido el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo les daba el entendimiento a los apóstoles de todo lo que Él les estaba transmitiendo. Si ellos no tenían el Espíritu Santo, era como antes, que no entendían nada de lo que el Señor les decía, sino que actuaban totalmente en su mente natural. Pero el Espíritu Santo que habían recibido le daba el discernimiento de estas instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes. A esto, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios, y reuniéndolos a estos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días, o de no muchos días. Entonces los que estaban reunidos, estos 12, le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y Él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Cómo es que ellos iban a ser hasta los confines de la tierra? Testigos. Ellos siguen siendo los testigos. Todo lo que está escrito aquí en el Nuevo Testamento es el testimonio de estos 12 que recibieron las instrucciones, que el Espíritu Santo recordó todo lo que el Señor Jesús hizo y dijo. Esa es la importancia de los 12 apóstoles. No hay un tercero en ese sentido de ser testimonio de Dios. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Fueron también testigos de su ascensión. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos 2 varones en vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando entraron en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados. Ahí están, pero ya no son 12, uno menos. Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, ahí ya no estaba el traidor. Ya eran 11, pero tenían que ser 12. Entonces vemos aquí en Hechos 1, sigue el relato, 1:15. Por aquel tiempo Pedro, cuando estaban en el aposento alto, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Un grupo como de 120 personas estaban allí. Ya se fueron acoplando los demás. Varones, hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. ¿Qué ministerio? El ministerio apostólico. Él recibió parte de este ministerio, Judas. Este pues, con el precio de su infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se desparramaron. Después de colgarse cayó y se reventó todas las entrañas.
Esto llegó al conocimiento de todos los que habitan en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Aceldama, es decir, campo de sangre. Pues está escrito en el libro de los Salmos, que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella, y que otro tome su cargo. Entonces el apóstol acá, Lucas, está relatando que Pedro dijo que otro tenía que tomar su oficio, su cargo en ese ministerio. Por tanto es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha constituido testigo con nosotros ¿de qué? De su resurrección. O sea, el candidato tenía que conocer el ministerio del Señor Jesús desde su bautismo con Juan el Bautista, su muerte, por supuesto, y su resurrección. Esa es la encomienda a este grupo de apóstoles: ser testigos de Cristo en su ministerio terrenal, en su muerte, en su resurrección, y aún, bueno, no dice acá en su ascensión, en su resurrección. Presentaron a dos, a José, llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Y habiendo orado, dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suerte, como hacían en el Antiguo Testamento, orando al Señor, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces se completó el número de los 12. Entonces vemos que es un número cerrado. Los testigos de Cristo en su vivir humano, en su muerte y en su resurrección. Amén. Amén. Entonces vemos en Hechos 2:14. Entonces llegó el Espíritu Santo, vamos a decir, fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron al público y Pedro se paró, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, o sea que ya eran 12, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todo lo que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. Y empieza su primera predicación de Pedro. Pero Pedro no estaba solo, porque era el testimonio de los 12. No era el testimonio de Pedro. El Señor escogió a 12. Entonces él más los 11 dieron testimonio del Cristo que había sido bautizado por Juan, vivió en la tierra, muerto, resucitado. Entonces es el testimonio de los 12. Y en el 2:41-42 dice: entonces los que habían recibido su palabra, la de Pedro, por los 11, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. ¿Y qué hacía la iglesia? Los bautizados se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Para eso estaban los apóstoles. Ellos primero verbalmente transmitieron todo lo que ocurrió con Jesucristo en su vida, muerte, resurrección, ascensión. Después eso se fueron escribiendo Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aunque algunos no son apóstoles, pero son Marcos, ¿verdad? Escribió el Evangelio relatando lo que Pedro, según la historia de la iglesia, vemos, Pedro le relataba de los acontecimientos. Lucas, compañero de Pablo, pero también averiguó minuciosamente de los testigos oculares de todos los eventos. Entonces, la iglesia, ¿qué hacía? Se dedicaba continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Y qué es lo que enseñaban los apóstoles? ¿Quién era Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Todo lo que tenía que ver con el Señor Jesucristo, a favor de los hombres y a favor de la iglesia. Entonces eso se dedicaban. Ellos eran el Nuevo Testamento caminante en ese tiempo, viviendo, pero después dejaron por escrito. Gracias al Señor, por eso son testigos hasta lo último de la tierra. Hechos 10:39-41. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien, sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, se refieren a los apóstoles, nosotros somos testigos de todas las cosas que
que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándole en una cruz. A este le resucitó Dios al tercer día e hizo que se manifestara. ¿A quién? No a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros. ¿Quiénes? Que comimos y bebimos con él. ¿Cuándo? Después de que resucitó de los muertos. ¿Qué testimonio tenían los apóstoles? Gracias al Señor. Entonces vemos que este era el testimonio de los apóstoles, principalmente de todo lo que Jesús hizo y dijo en su ministerio terrenal, en su muerte, en su resurrección. Segunda de Pedro 1:2. 1:1 tiene que ser. 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Entonces, se presenta como uno de estos 12 apóstoles, un apóstol de Jesucristo. Entonces en el 16 dice: por cuanto os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Ellos fueron los testigos oculares de su majestad, la majestad del Señor Jesucristo. Efesios 2:20 dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Entonces, es fundamental el testimonio de los apóstoles y profetas, porque también eran profetas. Hablaban por Dios, las palabras de Dios. Siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Entonces, el fundamento que ellos ponían era: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Esto testificaban los apóstoles: el Hijo del Dios viviente. El Cristo, el Hijo del Dios viviente, y todo lo que Él hizo y todo lo que Él pasó y todo lo que Él logró. Es el fundamento. ¿Y quién pone en este fundamento? ¿Quiénes? Los apóstoles. Entonces, Efesios 3:3. Que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Eso se refiere a los 12 apóstoles. El Espíritu les reveló todas las cosas concernientes a Cristo, le hizo recordar y le hizo escribir. Amén. Apocalipsis 21:14, para terminar esta sección, hablando de la Nueva Jerusalén. Porque todo esto se tiene que consumar en la Nueva Jerusalén. 21:14. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Nótese. Y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces acá sacamos la frase: los apóstoles del Cordero. Esta ciudad, la edificación tiene un fundamento, que son los 12 apóstoles del Cordero. No es que es algo físico, que ahí van a estar acostados los 12 apóstoles del Cordero ahí debajo de los muros. No, esto es una figura, una señal de la iglesia totalmente edificada, como la morada de Dios en el Espíritu. Pero los 12 apóstoles, sabemos sus nombres, más Matías, ¿verdad? 11 más Matías. Entonces, este grupo de apóstoles es un número cerrado. Testificaban del testimonio de la vida, de la muerte, de la sepultura, de la resurrección y la ascensión del Cordero de Dios. Ni Pablo está en este número, pero también Pablo fue llamado a un apostolado. Vamos a mirar un poco también el apóstol Pablo, que es el apóstol de Jesucristo. En Hechos 26:12 vemos un testimonio. Esto es largo, entonces no vamos a leer todo, porque ustedes conocen el testimonio de Pablo, como él, dice el 12, ocupado en perseguir a los cristianos, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes. Bueno,
cayó al suelo, vio una luz, cayó al suelo, oyó un sonido que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. El cuerpo de Cristo está persiguiendo aquí, que representa a Cristo en la tierra. Levántate y ponte, dice el 16, pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte. Hay una designación, un apostolado, designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, estas cosas que le apareció ahí, la voz del Señor, el Cristo resucitado, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, porque varias veces hemos dicho los apóstoles que el Señor se le apareció a Pablo y le comisionó, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío. De apóstolo, no sé cómo se diga, yo no me quiero así, perdón. Para que abras sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz, del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Entonces el 22 también dice: así que habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta este día testificando, tanto a pequeños como a grandes, no declarando más de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, Él debía ser el primero en proclamar luz tanto para el pueblo judío como a los gentiles. Claro que el Señor mismo le apareció, el Señor mismo le designó y le dio una comisión. Por eso Él es el apóstol de Jesucristo, en todas sus cartas. Entonces vamos a ver Hechos 9:15. Acá también es el testimonio que dio cuando Ananías, Dios le habló a Ananías. El 15 dice: pero el Señor le dijo a Ananías, porque no quería ir a orar por Pablo: ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Entonces él recibió una comisión de parte del Señor. Romanos 1, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Romanos 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y el 5 dice: por medio de quien, el Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre los gentiles por amor a su nombre. Entonces él recibió un apostolado para promover el evangelio entre los gentiles. Mayormente los 12 apóstoles testificaban a los judíos, a las 12 tribus de Israel. Eran los 12 apóstoles. Pero él también predicaba primero a los judíos, pero también, o sea, más específicamente era su ministerio con los gentiles, los no judíos, quiere decir. Entonces Romanos 11:13, ahí especifica él, dice: pero a vosotros, a los romanos, pero a vosotros hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Pero fue enviado mayormente a los gentiles, así les envió al Señor. Primera de Timoteo 1:1. Pablo, digamos, algunos dirán: pero ¿qué se mandaba la parte? Pero no, qué creído, ¿verdad? No, pero es la realidad, tenía que testificar eso. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador, y no solamente de Dios, sino y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. No era apóstol por mandato de los hombres, sino por mandato de Dios y de Cristo Jesús. Qué carga, ¿verdad? Para el apóstol Pablo. Pero Dios era poderoso. Gálatas 1:1. Bueno, no vamos a leer todos los encabezamientos de sus cartas, pero voy leyendo algunos. Gálatas 1:1. Pablo apóstol, no de parte de hombres,
ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó entre los muertos. Subraya para ahí de dónde viene su autoridad apostólica, no de parte de hombre. Gálatas 1:11, ahí más abajo. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo, directamente. Y 15 al 17. Pero cuando aquel que me apartó desde el vientre de mi madre, ya le apartó, y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles, los 12 antes que yo, o sea que él también fue apóstol, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Pero entendemos cuál es la diferencia entre los 12 y Pablo. Pablo no fue testigo de la vida de Jesús, del bautismo de Juan, de su muerte, de su sepultura, de su resurrección, en el momento que resucitó, claro que después sí, ¿verdad? Y de su ascensión, no. Él recibió otra comisión, específicamente el evangelio a los gentiles, y directamente del Señor. Segunda de Corintios 12, 11 y 12. Me he vuelto insensato, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debiera haber sido encomiado por vosotros, corintios, porque en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles, aunque nada soy. Entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol, como vimos en la clase pasada, con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. Acá Pablo está hablando de que él es un verdadero apóstol del Señor, porque Dios le respaldó con estos milagros extraordinarios, como vimos el lunes pasado. Ahora, 1 Corintios 15, 5. Hablando de que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, y el 5 dice que se apareció a Cefa, que es Pedro, después a los 12, a todos juntos, primero a Pedro solo, después a los 12 juntos, en resurrección se le apareció. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, que es su hermano, que escribió la carta Santiago. Jacobo, Santiago, la misma persona. Luego a todos los apóstoles, y al último de todos, ¿sabes cuál es el último apóstol? Al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy, apóstol de Jesucristo. Y su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, que todos los otros apóstoles, como dice la pesca, aunque no yo, aleluya, sino la gracia de Dios en mí. Entonces él es el último, después de que le apareció a todos los apóstoles, al último le apareció a él, como a uno nacido fuera de tiempo. Colosenses 1:24. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, del cual fui hecho ministro, conforme a la administración de Dios, que me fue dada para beneficio vuestro, a fin, y acá hay diferentes traducciones porque es difícil, a fin de llevar a cabo la palabra de Dios. En el mío ponen ahí, agregan la predicación de la palabra de Dios, pero no, es lo que está en el original, dice, para llevar a cabo la palabra de Dios. El original dice, para completar la palabra de Dios. Todo lo que habló Dios
hasta que llegó Pablo. Él tenía que completar, imagínense, la palabra de Dios. O sea, todo lo que tenemos escrito acá de Pablo es la palabra de Dios. Algunas cartas que escribió Pablo, por ejemplo, la Odisea no está, porque habrá escrito algo que no era tan de acuerdo al propósito de Dios. No está acá. Se perdió esa carta, y creo que otras también. Pero las que están de mano de Pablo son la palabra de Dios, como testifica acá. Vamos a decir acá, segunda de Pedro, vamos a leer segunda de Pedro 3, el otro apóstol de los 12. Segunda de Pedro 3, 15. Considerad, dice Pedro el apóstol, la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. O sea que lo que escribía Pablo era la escritura de Dios. Por eso dice, como también tuercen el resto de las escrituras. O sea que Pablo complementa la escritura, la palabra de Dios. Pedro testificó de esto, aunque era difícil de entender, aún para Pedro, lo que escribía Pablo. Especialmente yo creo que la verdad, el cuerpo de Cristo, que esto es. Aleluya. Pero es lo que el Señor le reveló. Entonces Pablo es apóstol de Jesucristo a los gentiles, es un testimonio del Cristo resucitado. Dios le respaldó con prodigios y señales, pero también el apostolado de Pablo tiene que ver con completar la palabra de Dios. El Nuevo Testamento, hermano, mayormente las cartas fueron escritas por el apóstol Pablo. Dios le usó a él de una manera tan útil para nosotros, ¿no? Entonces, ya hablamos de Cristo como el apóstol, los 12 apóstoles del Cordero, Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombres, ni de hombres. Y ahora vamos a hablar de los apóstoles, que son los que ahí en Efesios 4 se refieren más específicamente. Porque la edificación del cuerpo de Cristo tiene que continuar hasta su consumación, ¿verdad? Entonces Pablo ya nos dejó su testimonio, los 12 apóstoles también. Cristo ya ascendió a la diestra del Padre, el Espíritu está en nosotros, pero necesita apóstoles que continúen la edificación del cuerpo de Cristo. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Por eso algunos dicen que los apóstoles ya no existen en la tierra, que ya quedaron atrás. Pero ¿cómo? Entonces la iglesia se va a quedar a medio hacer. No puede ser. El Señor necesita apóstoles. Pero esta palabra, como dijimos al principio, es la misma en su significado básico, pero en su comisión es diferente. Entonces, ¿de qué se tratan estos apóstoles? Apóstol es lo mismo que decir misionero, del latín es misionero. Entonces todos esos hermanos que ustedes ven como misioneros, que llevan el evangelio, vamos a ver acá ahora, son los apóstoles enviados por las iglesias locales, ¿verdad? Ellos nacen en el cuerpo de Cristo, ellos maduran en la vida de iglesia, reciben un llamamiento del Señor para llevar la obra del Señor adelante, y luego la iglesia los identifica y los envía a la obra del Señor para la edificación de la iglesia. Entonces, no son apóstoles designados directamente por Jesucristo, ni vieron a Cristo resucitado, ni son testigos de su vivir humano, muerte, resurrección, ascensión, ni completan la palabra de Dios, ni tienen la autoridad que tienen los apóstoles del Señor, pero sí tienen una función en el cuerpo de Cristo, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Vamos a leer de estos y tenemos algunos ejemplos, gracias al Señor. Hechos 13, 1 al 4. Lo bueno que vemos en Hechos es un relato histórico que nos hace ver como una película, no la doctrina, sino cómo iban aconteciendo los hechos. Entonces vemos, dice que en la iglesia que estaba en Antioquía, en la ciudad de Antioquía, habían
profetas y maestros, Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, estaban estos hermanos en oración, eran los hermanos que llevaban adelante la iglesia en Antioquía. Mientras ellos oraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Estos hermanos evidentemente ya habían recibido un llamado del Señor, pero no llegó todavía el momento de ser enviados. Pero el Espíritu Santo en un momento dice: apartadme a Bernabé y a Saulo. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos, pues, enviados por un lado por la iglesia, pero por otro lado enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. O sea, empezaron un viaje misionero, los viajes misioneros. Y dice acá en Hechos 14, vamos a leer todito, vamos a leer una parte, Hechos 14, 4, pasamos ya pasaron por Listra, Iconio, Derbe, y llegaron acá, Hechos 14, 4, en Iconio están, dice: pero la multitud de la ciudad estaba dividida después de escuchar a los apóstoles. Y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. ¿Se dan cuenta? Lo que vemos aquí es que se le llama apóstoles. Bueno, a Pablo ya era un apóstol, pero Pablo tenía dos formas de ser apóstol, vamos a ver acá. Uno es ya todo lo que describimos, pero también era un misionero, un apóstol que llevaba el evangelio. Y vamos a ver qué más hacían los apóstoles, que eran enviados por las iglesias y por el Espíritu Santo. Entonces dice ahí que ellos uno estaban con los judíos y otro con los apóstoles. O sea que Bernabé también era un apóstol, porque fue enviado por la iglesia y por el Espíritu Santo. 14:21. Ya estaban en Listra, en otra ciudad. Y después de anunciar el evangelio, o sea, ¿qué hacían los apóstoles en las ciudades donde iban? Primero anunciaban el evangelio. Y de hacer muchos discípulos, no solamente cantaban el evangelio, sino también instruían a los creyentes, los hacían discípulos del Señor. Volvieron a diferentes ciudades, a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Lo primero que hacían, predicaban el evangelio, hacían discípulos, confirmaban o fortalecían el ánimo de los discípulos, yendo de ciudad a ciudad, volviendo, pero llegó un momento, dice el 23, después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces también, cuando ya había cierta madurez en la iglesia, ya eran discípulos, ya estaban confirmados en su fe, ellos, Pablo y Bernabé, nombraban ancianos. Por eso tenemos que entender que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros no son ancianos precisamente. Ancianos son los que se quedan a cargo de una iglesia local, en una ciudad determinada. Los ancianos. Obispo, que denota su función, sobreveedor de cómo funciona la iglesia. Si los hermanos, ¿verdad?, están llevando adelante una vida de iglesia normal, donde no hay herejía, donde no hay inmoralidad, donde no hay división, ellos son los custodios, los que observan el funcionamiento de la iglesia. Pero ellos no son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros necesariamente. Claro que algunos de ellos pueden ser también, pero el oficio es de anciano. Yo me acuerdo cuando estaba en las denominaciones, oraron por mí con otro hermano y nos enviaron a la obra a fundar iglesias. Y fundábamos iglesias, pero no eran iglesias locales, ¿verdad? Fundábamos sectas ministeriales. Y no ancianos, sino un pastor ahí, le poníamos ahí, que le daba un sueldo, tal cosa, tal. O sea que hasta hoy en día hay misioneros que van, predican el evangelio, hacen discípulos, pero cuando llegan al momento de
de establecer una iglesia, de acuerdo a los testamentos, fallan, porque establecen un ministerio divisivo en el cuerpo de Cristo. Y no una iglesia que abarca a todos los creyentes en una localidad, que está abierta a la comunión con todos los creyentes y en el único vínculo de nuestro Señor Jesucristo, sino que tienen, en una esquina están los que bautistas, y en la otra esquina están la Asamblea de Dios, allá están los pentecostales, allá están los presbiterianos, lo que sea, ¿verdad? Pero eso no es iglesia, eso son congregaciones que están sujetas a una doctrina, a una persona, a una autoridad humana. No se reúnen como el único vínculo en Cristo Jesús. Entonces no podemos decir que tienen características de iglesia. Y bueno, eso, hay muchos apóstoles en el mundo hoy, o sea, misioneros. Pero lastimosamente es porque no están basando su ministerio en los 12 apóstoles y en el apóstol Pablo. Porque no están basando en eso su servicio al Señor, producen cosas que destruyen, ¿verdad?, el cuerpo de Cristo. Como vemos en Corintios, ¿verdad? En Corintios la iglesia quería dividirse por apóstoles. Cefa, era Pablo, Apolo, y eran carnales y eran divisivos. No entendían que hay en Corinto hay una sola iglesia. Y hay un solo presbiterio, o sea, un solo grupo de ancianos. Bueno, y eso es lo que hacían los apóstoles: predicaban el evangelio, hacían discípulos, confirmaban la fe de los santos y nombran ancianos en cada ciudad. Entonces también vemos esto en Filipenses 1, vamos a leer Filipenses capítulo 1. Pablo y Timoteo eran apóstoles, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en la ciudad de Filipo, incluyendo, todos estos santos incluyen a los obispos y diáconos. Obispos son los ancianos y diáconos son los que se dedican a servir a la iglesia en cuestiones prácticas. Entonces, esto es lo que hay en una ciudad. Hay una iglesia compuesta de todos los santos que tiene sus obispos o ancianos y que tiene diáconos. Eso nomás es la iglesia en una ciudad. Vamos a leer Tito 1:5. ¿Cuál es la función del diácono? Y el diácono, su palabra significa servidor. Sirve en las cosas prácticas de la iglesia. En la distribución, por ejemplo, en Hechos capítulo 6 vemos que ellos distribuían la comida en las mesas a todos los hermanos, en las cosas prácticas. Y los ancianos más se dedican a las cosas espirituales. Vamos a leer Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta para que establecieras ancianos en cada ciudad. Entonces, Pablo estaba en la cárcel, pero le dejó en la isla de Creta, donde había varias ciudades. Y en cada ciudad tenía que establecer una pluralidad de ancianos. Ancianos en cada ciudad. Una ciudad, una iglesia y un grupo de ancianos, que eran los obispos, que cuidaban de la iglesia. Pero esta es la función de los apóstoles. Pablo, en este caso Tito. Hechos 15:35. Más, después de hacer su recorrido, su primer viaje misionero, más Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, volvieron de donde salieron, enseñando y predicando con muchos otros la palabra del Señor. ¿Qué hacían también los apóstoles? Enseñaban y predicaban la palabra de Dios en la ciudad donde ellos normalmente vivían, ¿no? No solamente viajaban de ciudad en ciudad, también en la localidad donde estaban, ellos también se dedicaban a enseñar y a predicar la palabra del Señor. 40 al 41 dice: más Pablo después le escogió a otro colaborador suyo. Dice: más Pablo escogió a Silas, y partiendo, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y viajaban por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. No es que ellos establecían iglesias, dejaban hacerlo y ya se olvidaban, ya se iban, nunca más volvían por ahí, ni le importaba, ¿verdad? Sino que ellos seguían recorriendo las iglesias, confirmando la fe de los santos, ¿verdad? Porque es un crecimiento que tiene que ser acompañado
por los hermanos, ¿verdad? Que han fundado las iglesias. Entonces, Hechos 16:5. Así que las iglesias, está hablando de los apóstoles que iban de aquí para allá, las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Donde ellos fueron a predicar el evangelio, a establecer ancianos, ellos iban recorriendo, confirmando la fe de los santos. 18:23, perfeccionando a los santos para la obra del ministerio. Y después de pasar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Volvía otra vez. Por donde empezó, salió otra vez y volvía fortaleciendo, perfeccionando a los santos para la obra del ministerio. Hechos 20:17. Y desde Mileto, Pablo, estaba en Mileto, mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. O sea que los apóstoles también se reunían con los ancianos de la iglesia para tratar ciertos temas, para ayudarles a ellos. Entonces, ese es el 17 y el 21, en el verso 28, en el mismo capítulo. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Entonces ven como los apóstoles no solamente fundan la iglesia, sino cuidan de ella y les ayudan a crecer, a ser perfeccionados, aún a los ancianos. Primera de Tesalonicenses, para ver otras personas. Primera de Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo. Acá 3 personas están. Pablo escribe la carta, pero está colaborando Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias a vosotros y paz. Entonces, también le escribían cartas, le ayudaban a nuestros hermanos. Y dice ahí en el 2:6. Ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Entonces, ¿qué dice acá? Apóstoles de Cristo. ¿A quién se refiere? A Pablo, Silvano y Timoteo. O sea que Pablo, Silvano también y Timoteo también eran misioneros, eran apóstoles en la obra del Señor. Romanos 16:7. Saludad a Andrónico y a Junias. Si decía Junia era femenino, Junias es masculino. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Entonces vemos aquí también a Andrónico y a Junias como apóstoles del Señor. Filipenses 2:25. Pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro, ¿cómo dice en la Biblia ustedes? Mensajero. Y bueno, nos animan más a traducir, pero es vuestro apóstol y servidor para mis necesidades. Vuestro apóstol, o sea, la iglesia envía apóstoles. Y Epafrodito era apóstol de la iglesia en Filipo. Después dice 1 Corintios 4:6. 1 Corintios 4:6. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolo por amor a vosotros. Y del 9 dice, porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros, a quien los apóstoles, refiriéndose tanto a él como a Apolo. Entonces Apolo también era un apóstol. ¿Entienden? Y 2 Corintios 8:23, para terminar esto. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre vosotros. En cuanto a nuestros hermanos, son apóstoles de las iglesias y gloria de Cristo. Les podemos decir que estos apóstoles misioneros son apóstoles de las iglesias. Son enviados por Antioquía, por los hermanos en Filipo. Entonces son apóstoles enviados por el Espíritu Santo, llamados por el Señor, enviados por la iglesia y por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para llevar el evangelio a cada ciudad, hacer discípulos, confirmar la fe de los santos
designar ancianos en cada ciudad, colaborar con los ancianos en cada ciudad y ayudar a la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, estos apóstoles tienen que edificarnos, perfeccionarnos nosotros para que nosotros hagamos la obra del ministerio. Quizá no vayamos a un viaje misionero por ahí, pero el Señor te puede utilizar como un apóstol al lugar de trabajo, al lugar de estudio, predicando el Evangelio, transmitiendo al Señor a las personas, expandiendo el reino de Dios donde quiera que vos estás. Tenemos que ser perfeccionados en estas cosas. Entonces, vamos a ir viendo, hoy vimos apóstoles, vamos a ver profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y lastimosamente yo le dije a María Laura, pensar que en Asunción, o en Paraguay, 100 apóstoles ha de haber, misioneros. Pero lastimosamente muchos de esos apóstoles no están enfocados en la enseñanza de los apóstoles, especialmente en cuanto a la iglesia. O lees acerca de Cristo, de los dones del Espíritu Santo, acerca de la escatología, acerca de Dios, de esos atributos, todo, pero cuando llegan al tema de la iglesia y a la práctica de la iglesia, lastimosamente lo que hacen es fundar congregaciones ministeriales que dividen, que separan a los hermanos. Pero tenemos que encontrar los apóstoles, amén, hermano, que nos puedan ayudar, sea en Paraguay, en el mundo, ¿verdad? Que nos puedan edificar, ¿verdad? Tenemos que encontrar profetas. ¿Cuántos profetas debe haber en Paraguay? Digo Paraguay porque, para no decir el mundo, porque es más práctico. ¿Cuántos profetas debe haber? Pero Dios quiere que se basen en la enseñanza de los apóstoles, así también los evangelistas, los pastores, los maestros que nos tienen que enseñar. Yo tengo una biblioteca llena de maestros, así escriben libracos, que yo no tengo ni la capacidad de hacer 2 páginas de lo que ellos hacen. Son realmente maestros, como sacan, pero llegan a la eclesiología y otra vez el mismo problema. Pero que el Señor nos conceda estos hombres dones para que seamos realmente perfeccionados para la obra del ministerio. Gracias, Señor. Te reconocemos así como el apóstol de nuestra fe. Oh Señor, tú eres el verdadero apóstol. Tú eres la fuente de todo apostolado. También te agradecemos porque confiaste tus verdades, tus enseñanzas a esos 12 apóstoles. Te damos gracias porque los capacitaste suficientemente, eficazmente, Señor. Gracias que tenemos hoy la enseñanza de los apóstoles en el Nuevo Testamento, Señor. Gracias, Señor, por el apóstol Pablo, Señor, a quien lo encomendaste para que también nosotros los gentiles podamos ser parte del mismo cuerpo. Pero te pedimos hoy, levanta apóstoles tuyos, que levanten, Señor, tu testimonio en cada ciudad, conforme a la enseñanza de los apóstoles, para que seamos perfeccionados por ellos y también nosotros podamos ser tus enviados para llevar tu palabra, extender tu reino a nuestra familia, a nuestro círculo de amigos, del trabajo, donde quiera que estemos, Señor. Queremos ser enviados por ti. Perfecciónanos en esto. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.